Son horas complicadas para Javier Milei porque se le caen los decretos por los cuales intentó seguir con la motosierra en el Estado, en áreas muy importantes que ahora voy a detallar, mientras brotan las coimas, mientras brotan las denuncias por las cuales se señala puntualmente a su hermana, a Karina Milei, como la receptora de coimas desde distintos lugares, ¿sí? No es la primera vez que aparece esto en los audios de Diego Spanuolo, él hasta ayer titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con unos audios que les recuerdo la historia, pero nosotros los teníamos, porque circularon entre periodistas, dudábamos si eran de él, hablamos, intentamos comunicarnos con él no nos contestaba, pero finalmente el propio presidente dijo los audios son verídicos porque lo echó por esos audios. Cosa curiosa porque esos audios dicen que su hermana Karina Milei recibe guita, recibe coimas. Y el presidente, en lugar de investigar el pago de coimas, echó al tipo que dice que esas coimas existen. Bueno, no es la primera vez que alguien dice que Karina Milei recibe coimas, la verdad que se van acumulando un montón que ahora les voy a detallar. Y entra el gobierno en esta dinámica en la cual no le funcionan las cosas en el Congreso para sostener lo que ellos creen que es un plan económico viable. Y se empiezan a ver todos los hilos y también empiezan a quedar al descubierto internas mal manejadas por un presidente que a todas luces no controla lo que sucede en esa banda, en esas bandas que integran el gobierno nacional. Ayer en el Congreso fue una goleada, 7-0. 7-0. El Senado logró convocar una sesión, logró poner en la sesión los temas que quería. Y fue no solo goleada en el global 7-0, sino que cuando mirás votación por votación, en todas las votaciones fue amplísima la mayoría de senadores que le dijeron dos cosas al gobierno. Por un lado, tenés que financiar a las universidades, por el otro lado, tenés que financiar a los hospitales pediátricos, donde el foco está puesto en el Garrahan, obviamente porque es el más grande, el más importante, pero hay un montón. Y además le dijo, no vas a gobernar por decreto, que creo que es el mensaje más relevante de ayer. Porque había 5 decretos que tenían que ver con el INTA, que tenían que ver con el INTI, con Vialidad, con el Banco Nacional de Datos Genéticos, con los institutos culturales. Por lo cual el presidente decía, bueno, a mí en la ley bases me dijeron que yo haga lo que quiera, bueno, hago lo que quiero por decreto. Y ayer el Congreso le dijo a un presidente que no cree en el Congreso, que no cree en la democracia, le dijo, mira, no, hasta acá. Hasta acá, es muy importante. Es muy relevante. Hubo algunos, poquitos, que intentaron acompañar al gobierno e intentaron no solo que no salgan las leyes de financiamiento de universidades y pediátrica, sino sostener estos decretos por los cuales Milei quería desguazar al Estado a sola firma. Una es Carolina Lozada, que es senadora nacional por la provincia de Santa Fe, que decía esto. Quien ganó las elecciones fue una persona que empezó a hablar de algo que hasta ahora en la política era mala palabra, decir ajuste. Y el ajuste no es un castigo, es ordenar las cuentas para que en algún momento podamos financiar todo lo que necesitamos financiar y a todos los argentinos nos vaya mejor, para que no sea como la historia del perro mordiéndonos la cola. Alguien ordena las cuentas, después vienen los populistas, la despilfarran todos y otra vez a remarla. No dinamiten el esfuerzo enorme que está haciendo el pueblo argentino. No podemos dinamitarlo y creo que es lo que están haciendo en este momento. Bueno, el esfuerzo enorme, según Carolina Lozada, es bajar jubilaciones, bajar salarios a los trabajadores estatales, dentro de los trabajadores estatales destrozar los salarios de la universidad, de la ciencia, de los profesionales de la salud, de los trabajadores del sistema pediátrico. Ese es el ajuste, según Carolina Lozada, que hay que sostener. Menos mal que ayer en el Congreso le dijeron que no, y repito, se le dio sanción a la ley de financiamiento universitario, que es muy importante, a la ley de emergencia pediátrica, que es muy importante. Obviamente Milei va a vetar esto. Entonces, también, y ayer lo charlábamos con Navarro, y vale la pena decirlo, hay que revisar cómo se gobierna la Argentina.
Porque no puede ser que el Congreso tenga que votar 70 veces cada cosa por un sistema que es que si el presidente veta una ley que requirió que las dos cámaras la voten, si simplemente una cámara sostiene ese veto, la ley se cae. Realmente hay que revisar ese sistema, que estaba pensado para ser gobierno siempre. Solo los ejecutivos quieren eso. Todos los ejecutivos, todos. Entonces, hay que revisar ese sistema. Porque encima, para rechazarlo, vos votás una ley por mayoría simple, la mitad más uno. La votan las dos cámaras. Va el presidente, la veta y necesitas de las dos cámaras 2/3 para ponerte por encima del presidente. Y encima, con una sola cámara que apoya al presidente, ya está. Posta que hay que revisar esto. Lo otro que ayer, importante, rechazó el Congreso fueron decretos. El del INTA es muy importante. Vuelvo a insistir con algo que me parece clave. A futuro también. Cada vez que el Estado haga algo, tiene que mostrarlo. Conté hace un tiempito que estuve en Formosa, que no conocía, y las cosas que hace el gobierno provincial tienen techo azul. Sí, es una boludez, no es una boludez, porque vos vas caminando y ves cosas con techo azul. Y la verdad que ves un montón de cosas con techo azul. Ves escuelas, ves comisarías, ves hospitales, ves centro deportivo, ves casas. Techo azul. Ah, mira, el Estado no puede desaparecer, porque si desaparece el Estado, desaparecen todos los techitos azules. El INTA, por ejemplo, desarrolló el silo bolsa. Ya que hablan tanto de las retenciones, de la soja, de lo importante que es el campo, etcétera, cualquiera de ustedes que vaya por la ruta y vea esos gusanitos blancos, gusanotes blancos, donde están guardados los cereales a la espera de que los quieran vender, esa tecnología la desarrolló el Estado. Yo creo que en todos esos gusanotes debería haber una leyenda que diga hecho con fondos públicos, desarrollado gracias al Estado. Cada botella de Malbec, el Malbec lo salvó el INTA también. Cada botella de Malbec, cuando vas a tomar, para mí estaría buenísimo que diga en algún lugarcito, esta uva, que es la uva que nos representa en el mundo, la salvó el Estado. Y no es que el Estado haga todo, porque después los privados hacen, o sea, después los privados hacen la parte productiva, la organización del trabajo, contratan, etc. No es que el Estado solo, pero tratar de decir todos los días y con cosas que estén a la vista, acá estuvo el Estado y si no hubiera estado el Estado esto no existiría. El INTA es un ejemplazo de eso, lo mismo que el INTI, que es para la industria y además es un organismo que nos cuida todo el tiempo. Cuando vos vas a cargar nafta, el que te cuida es el Estado de que ese surtidor esté en condiciones y no reviente. Si empezamos a eliminar todos esos organismos, nos vamos a quedar sin desarrollo porque las empresas privadas no invierten en la investigación de esos desarrollos, que muchos no llegan a resultados y muchos sí. Y eso lo hace el Estado y está bien que lo haga, porque la investigación, cuando llega a algo, es la puntita del iceberg, pero necesita la investigación de base para que eso suceda. Y la investigación de base no la financian los privados. Y eso es así acá y es así en todo el mundo, Vuelvo a recomendarles, en tren de recomendar cosas, el libro El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, donde muestra cómo los grandes ricos del mundo, como Elon Musk, como los dueños de iPhone, hice iPhone así, pero este no es iPhone, pero bueno, para que se entienda. Son todos desarrollos que se hicieron con fondos públicos en Estados Unidos y que tomaron las empresas privadas y le dieron un salto comercial. ¿Está mal eso? No, está buenísimo. Pero reconozcan el rol del Estado. El Estado yo creo que debería participar también en las ganancias de lo que generan sus tecnologías. Y no, cuando se hacen multimillonarios ahora dicen, bueno, ahora el Estado que no haga nada más porque ya el multimillonario soy yo. Bueno, lo mismo con vialidad, otro de los decretos que tuvo marcha atrás ayer. Tampoco es posible un país sin una Dirección Nacional de Vialidad que cuide las rutas, que las mantenga. Hace poco mostramos un informe del Instituto Argentina Grande que calculó cuánto cuesta arreglar las rutas y cuánto cuesta mantener las rutas, y cuánto cuesta hacerlas de nuevo cuando estén todas rotas. Mantenerlas cuesta 4.000 millones de dólares, hacerlas de nuevo cuesta 40.000. O sea, no es eficiente en términos económicos desguazar al Estado y que el Estado no mantenga lo que hay.
Ni hablar de que sin esas rutas, ese grano que está en el silo bolsa que desarrolló el Estado, tampoco puede ir hasta el puerto. Por ende, todo está conectado. Y en ese puerto está la Marina Mercante, que es otro de los decretos. Que el gobierno no solo quiso desregular la Marina Mercante, sino que en el medio metió una clausulita para que no se pudiera hacer paros. No en la Marina Mercante, en todos los sindicatos. O sea, querían prohibir el derecho a huelga. Y ayer también tuvo un freno eso. Y también tuvo un freno ayer en el Congreso el desguace al Banco Nacional de Datos Genéticos, que es clave para que sigamos encontrando a los más de 400 hombres y mujeres que hoy viven en la Argentina y no saben quiénes son, porque eran bebés y una dictadura que tenía un plan económico igual a este, robó bebés. Y esos bebés siguen sin saber, siguen hoy, son hombres y mujeres grandes, no saben quiénes son. Y ese organismo es clave para eso. Bueno, todo eso ayer el Congreso le puso un freno. El ministro de Economía se fue a el Council of the Americas. Y escúchenlo porque es curioso. Miren lo que dijo Luis Caputo, el ministro de Economía. Pero un poco para transmitirles cómo lo vivimos nosotros. Ayer me preguntaba una periodista, ¿estás siguiendo los acontecimientos en el Congreso? Y le dije que no. Y me pone, me cuesta creerte. Es la verdad. Guille, que me conoce, puede dar fe. Pero realmente nosotros, particularmente en el equipo económico, o sea, nos lo tomamos como una situación más. Dice el ministro de Economía que no le presta atención a lo que hace el Congreso, que supuestamente vota leyes que ponen en juego su plan económico. No solo es mentira, sino que lo hace quedar como un tonto. Y sigue limando y desprestigiando la figura del ministro de Economía, que va a hablarle a empresarios y les dice, nada, tranquilo, yo no miro lo que pasa en el Congreso. Y 5 minutos después se va a su canal de stream y dice que sí estaba mirando lo que pasaba en el Congreso. Mirá, escúchalo. A mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, yo creo que nosotros veíamos una situación que tal vez el mercado no le daba tanta relevancia o subestimó que era este nivel de ataque. Para el mercado, tal vez el próximo evento eran las elecciones. Nosotros pensábamos que no, que antes de las elecciones iban a intentar hacer cosas como esta. O sea, votaron 12 leyes en contra, digamos. Entonces, ¿cuál es la tasa de vuelta de equilibrio de ese riesgo político? Entonces, obviamente es una tasa más alta. Votaron 12 leyes en contra, dice, pero no era que no le prestaban atención al Congreso. Y siguió hablando del Congreso después en Carajo Stream. Mirá. Hoy hay una situación política que no se puede ignorar, que es un Congreso que te está tirando al corazón del programa, que es el ancla fiscal, que está tratando de desestabilizar el país, ¿sí? Y nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Entonces, la pregunta que yo le hago a algunos en el mercado es, ¿cómo creen que nosotros como país estábamos mejor preparados en la situación actual o con 16 billones de pesos que vencían todos los días? O sea, obviamente esa era una situación mucho más frágil. Y nosotros sabemos que lo de hoy no es óptimo. Pero hay que entender algo, nosotros estamos acá trabajando para los argentinos. O sea, fue ante los empresarios y le dijo, yo no miro lo que pasa en el Congreso. Fue a su canal de stream y dijo, estoy mirando lo que pasa en el Congreso. De verdad que quedan como tontos, ¿eh? O, como diría Roberto Navarro, que de paso les insisto que lo vean el domingo, te toman por boludo. Porque pensar que un ministro de Economía no mira lo que pasa en el Congreso, cuando después va a su canal de stream y dice, lo que pasa en el Congreso pone en jaque mi programa económico, te toman por boludo. Y tanto te toman por boludo que el propio presidente, en el mismo evento donde fue el ministro de Economía, dice que están mirando lo que pasaba en el Congreso. Mirá. Hoy no es un día como cualquier otro. Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo,
un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado. Bueno, les preocupaba mucho lo que pasaba en el Congreso, por eso fue muy relevante, tanto lo de anteayer como lo de ayer. Es falso lo que dice el presidente, no es el kirchnerismo no tiene la fuerza para sacar leyes por sí solo, ni para rechazar vetos por sí solo. De hecho, ayer en el Senado tenía que doblar en muchos casos 2/3, y no tiene 2/3. El kirchnerismo tiene 34 senadores, 34, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. 34. Hay votaciones que salieron con 58, con 60 votos. O sea, no está haciendo esto el kirchnerismo solo. Lo que pasa es que para Milei todo el que piensa distinto es kirchnerista. Y todo el kirchnerista es un zombie. Todo kirchnerista es un zombie que tiene un virus. Todo kirchnerista es un zombie que tiene un virus que hay que eliminarlo. Esa es la asociación que hace Milei. Pero la verdad que no es cierto. Si el kirchnerismo manejara el Congreso, no hubiera salido la ley bases. No hubiera salido el juicio en ausencia, no hubiera salido la amnistía para delitos financieros. De hecho, ayer no lo conté, perdón, hago un paréntesis. Ayer publicamos en el Destape que la Cámara de Casación le dio un golpe grande a un favor que le hizo Milei a grandes evasores. Vieron que Milei dice que los evasores son héroes porque escapan de las garras del Estado. Milei hizo una amnistía para evasores, que se llama blanqueo periodísticamente, pero es una amnistía para evasores, que permitía justamente, si le debías guita al Estado, decía, bueno, blanqueo esta guita, te pago y quedo libre de culpa y cargo, y se cae lo que se extingue la acción penal para los evasores. Hasta ahí lo votó el Congreso. Milei, cuando reglamentó eso, le agregó que se caía también la figura de asociación ilícita fiscal, que el Congreso no lo había votado. Que es mucho más grave, porque una cosa es tener guita sin declarar y otra cosa es tener una asociación ilícita fiscal. Eso beneficiaba a un caso muy importante que se llama Cereal Negro, que es un caso de una banda que se dedicó en Córdoba a crear empresas falsas para comprar soja y otros cereales en negro, eludir los impuestos y vendérselo a las grandes cerealeras, estafando al Estado. Esa causa, Cereal Negro, tuvo una serie de condenas por justamente asociación ilícita fiscal, que es no solo debías la guita, sino que encima armaste una asociación ilícita para eso. Y la amnistía que votó el Congreso no era para asociación ilícita. Milei, cuando reglamenta la ley, dice, incluyo asociación ilícita. Eso es lo que se llama un exceso de facultades del Poder Ejecutivo, porque técnicamente cambia la voluntad del legislador. El legislador expresamente dejó afuera la asociación ilícita fiscal. No sé si se entiende, porque es complejo el tema, pero si vos debías impuestos y los pagabas, te perdonaba el Estado. Ahora, si habías armado una asociación ilícita para eludir impuestos, no te perdonaba el Estado. Eso dijo el Congreso. Milei lo cambió por decreto. Los condenados en esa causa dijeron, como Milei lo cambió por decreto, quiero que anulen mi condena. Por eso. Y lo lograron. Porque en materia penal existe lo que se llama la ley penal más benigna. Si vos estás en un juicio y sale una nueva ley que te beneficia, podés pedir que te apliquen esa nueva ley. Eso funciona siempre. La amnistía fiscal o los blanqueos son ley penal más benigna. Bueno, esta semana la Cámara de Casación le dijo a Milei, no. Vos te extralimitaste, pusiste la asociación ilícita fiscal por arriba de lo que había determinado el Congreso, cosa que no podés, y anuló los sobreseimientos de esta banda que creaba empresas para vender cereal en negro y vendérselo después a Vicentín, a Bunge, a Cargill, a Molinos de la Plata, a todas las grandes, ¿eh? Es una mega causa tremenda. El tema que en esta semana pasó desapercibido. Bueno, hice un paréntesis largo, pero quería por lo menos mencionarlo. Vuelvo a Javier Milei ayer en el Council of the Americas, porque habló también de uno de los temas que nosotros seguimos, que es la tasa de interés que está dando este gobierno para que la guita que tiene, que se va acumulando, no se vaya a dólar. Escúchenlo. También es importante la dura política monetaria que llevamos, de no dejarnos llevar por los cantos de sirena que piden emisión monetaria,
¿sí? Para que alguien esté tranquilo con la tasa de interés. Muchachos, si uno fija la cantidad de dinero, están en año electoral, tienen volatilidad en la demanda de dinero y del otro lado está el riesgo cuca, ¿a dónde la quieren la tasa de interés? ¿Qué creen? Que, digamos, o sea, pueden tener una tasa de interés de condiciones normales y de presión y temperatura cuando del otro lado tienen los que quieren romper todo el país? Imposible. Bueno, veremos en la próxima licitación, la última fue 70%. 70%. Y llevamos acumulados, ya la verdad que lo mostré muchas veces esta semana, pero una parva de intereses capitalizables que cuadruplican lo que el gobierno pone en jubilaciones. Simplemente les quiero mostrar el gráfico, vamos directo al gráfico que les pasé del profesor Ricardo Rothstein, que es profesor de Finanzas Públicas de la UBA, que en realidad siempre hace un cálculo basado en un paper que publicó José Luis Espert, que está en la página de José Luis Espert, y que dice cómo se tiene que calcular si tenés o no déficit financiero. Y básicamente lo que dice es, si estás acumulando intereses, por más de que vos le digas que son capitalizables y todo, esos son intereses que en algún momento lo tenés que pagar. Por ende, la cuenta, la contabilidad creativa que hace Caputo de decir yo tengo resultado fiscal positivo, no es cierta. En este gráfico que me manda el profesor Ricardo Rothstein, se ve en violeta la cuenta que hace Caputo, el resultado financiero de Pinocho Caputo, como le llama el profesor Rothstein. Pinocho Caputo dice que tiene resultado financiero positivo, 0,4%. Al lado hay una barra celeste para arriba, que son los intereses capitalizables, que son toda esta bola de intereses que nosotros les venimos contando que el gobierno acumula y que en algún momento va a tener que pagar, y que ya cuadruplica lo que el Estado pone en jubilaciones. ¿Sí? Jubilaciones y pensiones. Bueno, esa bola de intereses es 6,3. Esa es la segunda columna, la del medio. La tercera columna es una columna en rojo negativa, que es a ese superávit que te dice Caputo del 0,4, le tenés que restar 6,3% del PBI que acumuló en intereses capitalizables. Eso te da un déficit de casi 6 puntos, de 5,9. Ese es, escribe el profesor Rothstein, el resultado financiero a la Espert. Sería genial que este cuadro, que está hecho con información pública y que da el Ministerio de Economía, cada vez que lo entrevistan a José Luis Espert, que es candidato en la provincia de Buenos Aires, le pregunten si el gobierno tiene que medir según Espert, o sea, tiene un déficit financiero brutal, 6 puntos del PBI, brutal. O se van a seguir haciendo los distraídos y contando creativamente como quieren si tienen o no tienen déficit. Bueno, ojalá alguien le pregunte a Espert. Nosotros lo estamos llamando Espert, sí, ¿no? Lo estamos llamando para entrevistarlo. Ojalá algún día nos dé una entrevista José Luis Espert. Sería interesante. Ayer habló Federico Sturzenegger también, el ministro. No entiendo por qué sigue siendo ministro si teóricamente ya terminó su tarea. Pero bueno, ministro de Regulación a favor de las grandes empresas, amigas del gobierno. Y sucedió esto, que es interesante, porque fue un lugar donde había empresarios a apretar a los empresarios. Escúchenlo. Bueno, INACAP, del cual la CAC es parte, ha hecho una presentación en la justicia para preservar ese privilegio que para nosotros es ilegal, porque no se puede usar un convenio colectivo para imponer una obligación de pagar a los... Así que, Mario, te pido, por favor, si sería un gran gesto de bajar esa cautelar y no va a suceder. Bueno, no va a suceder. O sea que la casta se defiende con uñas y dientes. Pensé que me iba a llevar tu acuerdo para darla de baja. Bueno, estamos en democracia. Bueno, perfecto. Vuelvo entonces a... Les cuento qué pasa. Sturzenegger, entre las tantas cosas que hizo, quiso destruir la organización empresarial. Así como quieren destruir los sindicatos que representan a trabajadores, quieren destruir las organizaciones que representan a empresarios. Está la Cámara Argentina de Comercio, al cual le hablaba, a Mario Grindman. Está CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y hay otras cámaras empresariales que son la UIA, que defienden a sus sectores.
Después, obviamente, podemos discutir de cada una de ellas, quién las conduce, cómo se ha comportado en el tiempo. Hemos hablado mucho de la UIA, del rol de Techint, que Techint maneja la UIA para defender los intereses de Techint y no de los industriales. Hay un montón de cosas del análisis fino de cada una de ellas. Ahora, es lo que los empresarios llaman gremialismo empresarial. Yo creo que es muy bueno que exista, sobre todo en el caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, porque necesitan una representación institucional fuerte para sentarse en los lugares donde se toman las decisiones. Las pymes representan, si no recuerdo mal, entre el 70 y el 80% de las empresas del país, del laburo, el 50% del producto. Es un bicho grande las pymes. Y no están bien representadas en los lugares donde se toman las decisiones, no las sientan en la mesa. Entonces tienen que tener una representación empresarial. ¿Cómo se financia esa representación empresarial? Bueno, con un aporte que hasta este gobierno era obligatorio de parte de las empresas que forman parte de su universo, que va hacia esas cámaras empresariales. Sturzenegger quiere romper esa representación empresarial porque es la misma lógica que con los trabajadores. No tengas sindicato, arreglá vos solo con tu empleador. En las cámaras empresariales le dice, no tengas cámara empresarial, arreglá vos sola con quien tengas que arreglar o con el gobierno. Eso obviamente baja tu posibilidad de negociación. Si vos tenés una pyme y te representa CAME, tenés más chances si te representa CAME que si vas vos solito como pyme a pedirle algo a un secretario de Estado. Si vos sos trabajador, si te representa un sindicato, tenés más chance de discutir con el empleador si te representa el sindicato que si vas vos solito. Es la misma lógica. Bueno, Sturzenegger quiere romper esas representaciones empresariales. Y lo hizo. Y lo que estaba discutiéndole a Grindman es que Grindman logró con una medida cautelar frenar eso en el caso de la CAC, de la Cámara Argentina de Comercio. Y va el tipo y lo aprieta en vivo. Lo aprieta en vivo. Ese es Federico Sturzenegger. Es realmente, en otras épocas esto hubiera sido tapa de todos los diarios, un escándalo, etcétera. Deciden pasarlo por alto, pero la verdad que fue muy notable. Y la respuesta de Grindman fue, estamos en democracia, amigo. Y tú dices, bueno, sí, democracia. Vamos viendo. Bueno, eso es para que entiendan este audio de ayer que fue realmente importante. El otro que les quiero compartir, lo pasamos más temprano, pero creo que vale la pena, para meternos ya en el caso de las coimas, es el de Adelmo Gavi, que estaba en el evento. Adelmo Gavi sí está sentado en la mesa donde se corta el bacalao. Es el eterno presidente de la bolsa. Y cuando se juntan realmente a decidir cosas pesadas, el tipo está sentado ahí. Este tipo sí es muy relevante. En general no es conocido y me parece espectacular el laburo de Fayán Waldman, este colega de FM La Patriada, que lo agarró en el evento y le empezó a preguntar, cosa a la cual no están muy acostumbrados, y pasó esto. La última, ¿cómo ve el modo de expresarse del gobierno, las situaciones de corrupción que se están destapando? Bueno, yo hasta ahora no vi ninguna situación de corrupción. ¿El caso Libra, qué opinión le merece? ¿El caso? Libra, este criptoestafa. El caso Libra, mire, de eso entiendo algo porque es mi trabajo. En el caso Libra no hay damnificado. ¿No hay damnificado? No, en el país no encontraron todavía ninguno. Y no importa que sea del exterior. Bueno, no hay damnificado por el momento. Usted me dice que cobra la mínima, burlándose de los... Yo cobro la mínima a pesar de ser empresario, porque los empresarios aportamos a nuestra caja de empresarios. Pero se está burlando de los demás que cobran la mínima, si usted dice que cobra la mínima. ¿Cómo? Se está burlando del resto de los argentinos. Y sí, lamentablemente tengo que decirle que sí. Y porque usted dice que cobra lo mismo que personas que realmente la están pasando mal y usted no la está pasando mal. Todo la pasó mal. Muy bien, muchas gracias. Gran laburo, repito, de Fayán Waldman, que labura en FM La Patria y también labura acá en El Destape. Y la verdad que está buenísimo y que le pueda preguntar a este tipo que dijo hace unos días, yo también cobro una jubilación y yo también sufro, dijo Adelmo Gavi. Aprovecho el audio para meternos en las coimas, porque caen los decretos, el gobierno tuvo un revés fuertísimo y realmente muy interesante en el Congreso, brotan las coimas. Brotan las coimas. No es la primera vez que se habla de coimas, ¿sí? La verdad que el listado es largo, por nombrarle solo algunos. Juan Carlos Pallarols, el orfebre presidencial, el que hace el bastón presidencial, contó, me pedían guita para reunirme con Milei, que le tenía que mandar a Karina. No se reunió con Milei y no hizo el bastón presidencial. Hayden Davis,
el centro del escándalo Libra, el creador de esa estafa, tiene mensajes que publicó el portal CoinDesk, donde dice, yo le mando guita a Karina Milei y su hermano hace lo que yo quiera. Charles Hoskinson, ¿sí? El creador de Cardano, no importa, un programador muy importante, dijo también que le decían, poné plata y suceden cosas mágicas en el mundo Milei. Diógenes Casares, también un empresario importante, contó que en todo el escándalo Libra circularon coimas. Cristina Pérez, que es comunicadora institucional del gobierno y además es la pareja del ministro de Defensa, dijo que había coimas en el entorno presidencial. Eso pasó de largo, pero lo dijo. No había coimas. Y ahora Españolo, que es un tipo, ahora les voy a mostrar, pero muy cercano a Milei. Cercano al punto que en 2021, prehistoria, estuvo en las listas de Milei. Era el abogado de Milei. Cercano, cercano. Y en los audios que escuchamos estos días, él dice, hay coimas de farmacéuticas que van a Karina Milei vía Lululemon, que es el despacho de Karina Milei. Ayer le preguntaron a Guillermo Francos, al jefe de gabinete, si confiaba en los funcionarios, porque ya hay un montón de denuncias de corrupción. Y esto dijo el jefe de gabinete. Ministro, ¿ponen las manos en el fuego por ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego porque un funcionario no creo que son temas que tiene que investigar la justicia. ¿Cree en la inocencia de Karina Milei y de Lululemon mencionados en ese audio? Están citados en interpelación. No me pregunto, por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei, en el elemento, son temas que tiene que investigar la justicia. No pongo las manos en el fuego por nadie, dice el jefe de gabinete. Lo que será esto, Lo que será esto. Bueno, ya hay, les repito, una causa judicial sobre el caso Españolo. La tiene el juez Casanelo, el fiscal Franco Picardi. Y bueno, seguramente habrá novedades en las últimas horas. La última novedad que les quiero contar está publicada en este momento en el Destape. Disculpen el autobombo, la autorreferencia, pero la publicamos. Que son las muestras de la intimidad que tienen Javier Milei y Diego Españolo. Ayer encontramos 34 visitas de Españolo a Milei en la Quinta de Olivos. Esto no es normal. Vos decís, es un funcionario. No es normal. A la Quinta de Olivos. Podría ser a la Rosada, que también fue, y ahora les voy a también hablar de eso. Pero la Quinta de Olivos no es normal. Menos normal es que de esas 34, hay 26 que son domingo a la noche. Llegan tipo 8 de la noche y se quedan hasta pasada la medianoche. Algunas veces hasta la 1, casi las 2 de la mañana. Eso no es normal. 26 veces, 26 domingos de Españolo con el presidente y un grupo de amigos del presidente. Uno de ellos es Juan Carlos de Pablo, con el cual hablamos hace un rato, le preguntamos sobre esto y no quiso hablar. El otro es Miguel Bogiano, economista también muy cercano al gobierno. El otro es Claudio Zucovicki, también hombre importante de la bolsa porteña, economista. Estos son los fijos. Otro de los fijos es el hijo de intelectual Alejandro Rosichner, el hijo del gran León Rosichner, que participa de estos eventos. Demian Reidel, que es el que está escribiendo la nueva teoría económica para ganarse el Nobel de Economía con el presidente. Esos son los que van fijos. Juan Mayol, también, que es un encuestador con el cual trabaja Milei. Es como un grupito de amigos que se reúne los domingos en Olivos durante muchas horas. Hay veces que se suman otros, hay veces que se suma Ezequiel Burgo, que es el coautor del libro con Juan Carlos de Pablo, se suma Rodolfo Renis, a veces que es un director de Denor. Al final se empezó a sumar Iñaki Gutiérrez, la Pepona, ¿no? ¿Es el que le decían la Pepona? Bueno, al final se empezó a sumar y hay algunos domingos, ustedes recordarán que estaba Jonathan Viale, Trebuch y Kavak, pero no coinciden Viale, Trebuch y Kavak con Españolo, quiero aclararlo. Ahora, Españolo es uno de los habitúes, de los tipos que va constantemente a estos domingos en Olivos. Contamos 26. 26. Hay uno en particular, que es el primero que les quiero mostrar, donde tengo marcadas 2 personas. Estas son las planillas oficiales de accesos a Olivos. Hay 2 personas marcadas acá. Una es Diego Españolo, otra es Mauricio Novelli. Capaz que les suena. Mauricio Novelli es la pata local del escándalo Libra.
Mauricio Novelli es el tipo que entró 7 veces a la Casa Rosada, 6 de ellas se reunió con Karina Milei. El que llevó a la Rosada a Hayden Davis y a toda la banda de la estafa Libra. Es el dueño de NW Professional Traders, que es donde Milei daba clases de criptomoneda. Después Milei, cuando estalló el quilombo de Libra, dijo que él no sabía nada de criptomonedas. Pero en la escuela de traders de Novelli, Milei daba clases para inversiones en criptomoneda. Y la reunión, esto es un domingo a la noche, o sea que se ve que entró en el círculo de amigos. Fue el 10 de noviembre del 2024. Esto es Olivos, 10 de noviembre del 2024, domingo a la noche. Llegan 7 menos cuarto, se van a la 1 de la mañana. Ahí está Claudio Zucovicki, Alejandro Rosichner, Juan Carlos de Pablo, Demian Reidel. En el medio, un dato curioso, Milei recibió al canciller Wertheim. Así que por ahí pueden consultarle al canciller Wertheim sobre esta reunión, porque estuvo ahí a la misma hora. Estuvo de 7 menos cuarto a 8 y 20, no se quedó a la jodita posterior, pero estuvo en la misma franja horaria que estos. Y es interesante porque Spanuolo era el abogado de Milei, Novelli es la pata local de toda la estafa Libra, y también en el caso Libra hay gente que dice había guita que se cobraba para acceder a Milei. De hecho, la fecha es noviembre, poquito después del Tech Forum, que fue el evento donde vinieron todos los que están en el quilombo Libra y donde también decían que había que pagar para acceder a Milei. Bueno, en una de las 26 juntadas de domingo a la noche de Spanuolo con Milei en la Quinta de Olivos, estuvo Mauricio Novelli. Y hay 26. Voy a mostrarles otras. Sigamos mostrando para que vean las planillas. Ahí tenemos otra, llegó a las 9 de la noche Diego Spanuolo y se fue a las 0:38. De esta estaba De Pablo, Bogiano, digamos el grupo estable, y los Venegas Lynch también, Berti y Alberto. Lo anotaron como Berti, es como ya es hasta les tienen confianza, figura como Berti en la planilla. Mostremos otras para que vean que las tenemos, son un montón. Acá está también Spanuolo, llegó a las 9 de la noche, se fue a las 12:25, estaba Rosichner, Rodolfo Renis, el de Denor, De Pablo, La Pepona y alguno más. Y muestro alguna más solamente para decirles, acá lo tenemos de vuelta. Acá es curioso porque está Diego Spanuolo, pero lo anotaron como kinesióloga. Nada, cosas que pasan. No sé por qué, la kinesióloga se llama distinto y es una de las personas también que más va a Olivos. Se ve que Milei precisa de una kinesióloga sistemáticamente, pero es una de las tantas reuniones. ¿Por qué digo esto? Porque en uno de los audios, Spanuolo dice, yo le conté a Milei, yo hablé con el presidente, y le dije, sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo los audios de WhatsApp de Karina. Con Karina, perdón. Bueno, tuvo por lo menos 26 juntaditas ahí y vos me dijiste 34. Hubo 8 que fueron a solas. O sea, si no se lo contó en la reunión de amigos, hubo 8 reuniones a solas, incluida una a la noche en el chalet presidencial. Digo esto porque o sea, que un funcionario vaya a la Quinta de Olivos tantas veces, domingos a la noche o solo al chalet presidencial, no es normal. No es normal. Entonces Milei no podía no saber de todo esto. Y además está el dato de las fechas. Ayer mostrábamos una charla que tuvo Spanuolo con Fantino. Eso fue el 8 de julio del 2024. 8 de julio. Una veintena de veces fue después de esa charla donde Fantino le dice, mirá que hay coimas. Mirá que hay coimas. A Spanuolo. Y Spanuolo fue después 20 veces más a ver a Milei. ¿No le dijo nada? Pero hay otro dato curioso que les dije que les iba a contar después. Spanuolo obviamente funcionario y también entraba a la Casa Rosada. Yo me fui a fijar los ingresos a la Casa Rosada y Spanuolo se juntaba con Karina Milei y con Lule Menem. Los dos apuntados por esto. Hasta que Fantino le dice, ojo que ahí hay coimas. Cuando Fantino le dice, ojo que ahí hay coimas, en julio del 2024, deja de entrar a la Rosada para ver a Lule Menem y a Karina.
Hay una sola reunión más con Karina en diciembre. Pero hasta ese momento eran sistemáticas. Entonces, si Españolo sabía en julio del 2024 que había coimas, si se lo dijo Fantino, si dejó de reunirse con Lula Menem y con Karina, ¿por qué siguió siendo funcionario? ¿Por qué siguió yendo a la Quinta de Olivos los domingos a la noche a pasar largas horas con el presidente? ¿Por qué se reunía a solas con el presidente en la Quinta de Olivos? ¿No le decía nada? ¿Milei no sabía? Milei dice que se juntan a ver ópera. Yo le pregunté una vez a Milei y me contestó, obvio, los domingos, un grupo de amigos más o menos cercanos, nos juntamos en el Cine de Olivos a ver óperas de distintos compositores, como Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini, luego de lo cual cenamos y discutimos sobre temas diversos. ¿No charlaron de esto? Bueno, si quieren ver ópera como el presidente, hay una de Rossini, justamente, los autores que le gustan al presidente, que se llama La ocasión hacia el ladrón. Si quieren verla, está de disponibilidad gratis en YouTube. Bueno, 9 de la mañana, 9 minutos. ¿Qué pasó? ¿Tuiteó Cristina sobre todo esto?